El mundo del boxeo está sumamente preocupado por las locuras y un aparente problema de sustancias en el que se encuentra inmerso el mexicoamericano Ryan García. Hace unos días, el padre del pugilista, Henry García, expresó su preocupación por el estado emocional de su hijo y por un problema creciente con el consumo de alcohol y otras sustancias. En unos días pasó de tener la victoria más importante de su carrera, noqueando a Devin Haney, a ser expulsado del CMB por su problema de aparente adicción y su dopaje positivo en la misma pelea, donde tampoco dio el peso y no pudo hacerse del campeonato superligero del CMB, provocándole además una fuerte multa. Julio César Chávez mandó un mensaje de apoyo a Ryan García y le ofreció ayuda para que salga del momento complicado que vive. Chávez, que también pasó por momentos complicados debido a las adicciones, ofreció su ayuda a Ryan García, pues sabe que está viviendo Ryan. Mi querido Ryan, yo pasé por lo que tú estás pasando, dijo Chávez. Mi querido Ryan, yo pasé por donde tú estás pasando. Por favor, échale ganas, pide ayuda y te la damos. Saludos, bendiciones. El mensaje incluso fue replicado por el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, para recordarle que hay muchos otros peleadores que pasaron por etapas oscuras en sus carreras, pero finalmente salieron adelante. Por su parte, Sulaimán, para presentar el video, dirigido específicamente a Ryan, le recuerda que el gran campeón mexicano está cerca de cumplir 15 años en sobriedad. ¿Cuál es la situación actual de Ryan García? Si bien García ya se disculpó por sus conductas erráticas y aseguró que comenzará una rehabilitación, su familia está muy preocupada de lo que parece una urgente necesidad del propio Ryan de iniciar un proceso de rehabilitación y no están muy convencidos de que el peleador esté 100% consciente de la gravedad de su estado de autodestrucción. Después de enfrentar una suspensión de 1 año del boxeo por dopaje y una suspensión indefinida que le dio Consejo Mundial de Boxeo por insultos raciales en las redes sociales, Ryan García fue retirado ahora, expulsado y escoltado, durante la derrota de su hermano Sean García. Ryan García se saltó rehabilitación para apoyar a Sean García, su hermano, en pelea de boxeo. Sean García se enfrentó a Amado Vargas en la cartelera del evento de boxeo Nate Díaz vs Jorge Masvidal. La pelea en el Honda Center en Anaheim fue dominada por Vargas, a pesar de los intentos de Sean García. Vargas derribó a Sean en el cuarto round y terminó la pelea con un poderoso golpe al cuerpo en el sexto asalto. Ryan García apoyaba a su hermano desde las gradas. Después Ryan García se le vio discutiendo con algunos seguidores, por lo que tuvo que ser retirado de la arena. Ryan García fue escoltado fuera de la arena después de que su hermano perdió. Ryan García se queja de tener que salir de la pelea de Sean García, escoltado. Julio César Chávez y su batalla contra las adicciones. De hecho, el propio Chávez ha compartido en diversos foros la dura lucha que tuvo con el alcohol y otras sustancias en la plenitud de su carrera, que duró casi un cuarto de siglo y, aun cuando pasaron 89 peleas antes de que perdiera el invicto, los problemas de adicción de Julio lo llevaron a ir arrastrando el prestigio que consiguió luego de casi 2 décadas de brillantes actuaciones. Chávez ha reconocido que los festejos de sus victorias hubo excesos hasta altas horas de la madrugada, por varios días seguidos, y que cuando se despertaba, de inmediato iba a buscar alcohol. Además de que tuvo un problema severo con otras sustancias y esto se trasladó a su hijo mayor, Julio César Chávez Jr., quien también debió someterse a un proceso de rehabilitación, que le costó perderse los mejores años de su carrera.